Hay algo profundamente fascinante en la idea de traer de vuelta lo que se perdió para siempre. Y hay algo igualmente inquietante en quien decide hacerlo, cómo lo financia y para qué lo usa realmente. La desextinción de especies tiene las dos caras. La cara luminosa, animales extintos que vuelven a respirar, ecosistemas que podrían recuperarse, una tecnología que reescribe lo que creíamos imposible. Y la cara oscura, miles de millones de dólares moviéndose en silencio, agencias de inteligencia invirtiendo sin hacer ruido, y un negocio real que tiene muy poco que ver con los animales que aparecen en los titulares. En este video vamos a separar las dos caras con precisión. ¿Qué animales extintos existen hoy de verdad? ¿Qué proyectos siguen siendo promesas sin un solo nacimiento? ¿Por qué el Ártico y el cambio climático entran en esta historia? ¿Y qué es lo que realmente se está construyendo detrás de toda esta industria, que no son animales? Y también vas a entender por qué la CIA tiene dinero puesto en todo esto. Quédate. Los lobos que ya respiran. En octubre de 2024, nacieron 3 animales que llevaban extintos más de 10.000 años. No en una película. No en un experimento fallido. Nacieron, crecieron y hoy, en abril de 2026, siguen vivos. Se llaman Rómulo, Remo y Khaleesi. Son lobos huargo, el Aenocyon-dirus, una especie que desapareció del planeta al final de la última glaciación hace más de 12.500 años. Rómulo y Remo nacieron el 1 de octubre de 2024. Su hermana Khaleesi llegó el 30 de enero de 2025. Los 3 forman una pequeña manada en una reserva ecológica de 2.000 acres en un lugar de Estados Unidos que la empresa Colossal Biosciences mantiene en secreto por razones de seguridad. Reciben atención veterinaria las 24 horas del día. Rómulo y Remo superan hoy los 54 kilos y siguen creciendo. Se espera que lleguen a los 65. Son un 25% más grandes que un lobo gris promedio de su edad, con el pelaje blanco y denso característico de su especie extinta y una mandíbula notablemente más poderosa. Ahora bien, es importante entender exactamente qué son estos animales, porque la empresa que los creó y la comunidad científica independiente no están del todo de acuerdo en cómo describirlos. Colossal Biosciences no clonó un lobo huargo a partir de ADN completo y perfectamente conservado. Eso no es posible. Lo que hicieron fue tomar muestras fósiles de 2 especímenes, un diente de 13.000 años de antigüedad encontrado en Ohio y un hueso de oído de 72.000 años hallado en Idaho. A partir de esas muestras, extrajeron el ADN antiguo que quedaba en ellas y lo compararon con el genoma del lobo gris, que es el pariente vivo más cercano al lobo huargo. Identificaron las diferencias entre las 2 especies y modificaron 20 rasgos específicos en 14 genes del lobo gris usando CRISPR, la herramienta de edición genética más precisa que existe hoy. El resultado es un lobo gris con los rasgos más definitorios del lobo huargo incorporados en su genoma. No una copia exacta del animal original, sino lo que la industria llama un proxy genético, una versión moderna del animal con los rasgos más importantes de la especie extinta. ¿Cuánto de lobo huargo tiene y cuánto de lobo gris? Aquí es donde empieza el debate. Beth Shapiro, la científica jefe de la empresa Colossal Biosciences, declaró públicamente en mayo de 2025 que los 3 animales son, en sus palabras, lobos grises con 20 ediciones. El grupo de especialistas en cánidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza fue más directo aún, declaró oficialmente que Rómulo, Remo y Khaleesi no son lobos huargo ni praxis válidos según sus criterios científicos y que el proyecto no contribuye a la conservación. ¿Significa eso que lo que ocurrió en octubre de 2024 no fue importante? En absoluto. Significa que hay que entenderlo con precisión. Por primera vez en la historia, una especie extinta tiene representantes vivos que respiran,
crecen y se comportan con rasgos de esa especie. El debate científico sobre qué tan auténticos son es legítimo y necesario. Pero la barrera de que la extinción era un estado permanente e irreversible se rompió. Y eso, independientemente del nombre que le pongamos a estos tres animales, es un hecho sin precedentes. Lobos extintos hace más de 12.000 años que hoy tienen más de 18 meses de vida. Ese es el estado real de la desextinción en 2026. Pero Rómulo, Remo y Khaleesi son solo el principio. Hay varios proyectos más en marcha, cada uno apuntando a una especie icónica diferente. Algunos están cerca. Otros son promesas que llevan años en los titulares sin que haya nacido un solo animal. La diferencia entre unos y otros es brutal y nadie la está explicando bien. Quédate. Las promesas mamut, dodo y el tigre de Tasmania. Si los lobos huargos son la realidad tangible de la desextinción, el mamut lanudo es su gran promesa. Y la diferencia entre uno y otro resume perfectamente el estado de toda la industria. El mamut lleva años siendo la estrella mediática de la desextinción. Colossal Biosciences, la misma empresa detrás de los lobos, lidera también el proyecto del mamut. Y su objetivo no es traer de vuelta una copia exacta del mamut original, sino crear un híbrido entre el elefante asiático y el mamut, un animal capaz de sobrevivir en el frío extremo del Ártico y cumplir el papel ecológico que el mamut desempeñó durante miles de años. El avance más significativo hasta la fecha ocurrió en marzo de 2024, cuando lograron crear células madre de un elefante asiático. Esas células son importantes porque permiten experimentar con ediciones genéticas sin necesidad de crear embriones enteros en cada intento. Es como poder hacer borradores antes de imprimir el documento final. En esos borradores están incorporando los rasgos del mamut, resistencia al frío extremo, grasa subcutánea acumulada y pelaje lanudo. El plan es tener el primer ternero híbrido para finales de 2028. Como madres sustitutas usarían elefantas asiáticas o idealmente úteros artificiales que todavía están en desarrollo. Es un objetivo ambicioso con avances reales detrás. Pero a día de hoy, no ha nacido ningún mamut. 0 nacimientos. El tigre de Tasmania, conocido también como tilacino, desapareció en 1936, es el marsupial carnívoro más grande del mundo moderno y Colossal Biosciences trabaja en su recuperación desde laboratorios en Melbourne, Australia. Han logrado secuenciar genomas antiguos del animal con alta calidad, lo cual es un avance real. Pero el obstáculo es biológico y muy particular, el tilacino era un marsupial. Los marsupiales tienen gestaciones muy cortas, seguidas de un desarrollo prolongado dentro del marsupio, la bolsa. Replicar ese proceso artificialmente es un problema que la ciencia no ha resuelto. El plazo estimado es entre el año 2030 y 2032, estado actual, 0 nacimientos. El dodo y la paloma pasajera son los casos técnicamente más complejos de todos, y la razón es que son aves. Las aves presentan un problema que hace imposible usar el método de los lobos huargo, la estructura del huevo no permite trabajar con el embrión de la misma manera. El método alternativo implica modificar los óvulos de un ave viva relacionada para que produzca descendencia con los rasgos de la especie extinta. Colossal Biosciences trabaja en el dodo y la organización Revive and Restore en la paloma pasajera. Estado de ambos proyectos, fase de investigación, 0 nacimientos, sin plazo revelado públicamente. Si hacemos el balance honesto de toda la industria, en este momento, hay 3 lobos huargo vivos con más de 1 año de edad. Y hay un mamut, un tilacino, un dodo y una paloma pasajera, que siguen siendo proyectos de laboratorio con plazos que van del año 2028 a la próxima década. El contraste entre lo que ya existe y lo que sigue siendo promesa es enorme. Y lo que hace más interesante aún esta historia es para qué quieren exactamente esos mamuts cuando finalmente nazcan. Lobos huargo vivos.
Mamut prometido para 2028. Tilacino para 2030. Dodo sin fecha. Pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo: si el mamut llega a nacer, ¿a dónde va? ¿A un zoológico? ¿A una reserva privada? La respuesta es al Ártico. Y el motivo no es la nostalgia por los animales prehistóricos. Es el cambio climático. Y cada uno tendría un valor asignado de $2 millones. Geoingeniería, mamuts como herramienta climática. En el Ártico siberiano existe, desde hace décadas, un experimento llamado el Parque del Pleistoceno. Lo dirigen Sergei y Nikita Simov, padre e hijo, y la hipótesis que están probando es la siguiente. Si devuelves a esa región los grandes herbívoros que la habitaban hace miles de años, puedes frenar el deshielo del permafrost y mitigar una parte del cambio climático. El permafrost es el suelo congelado del Ártico, el cual almacena grandes cantidades de carbono que, si se liberaran, ningún esfuerzo humano de reducción de emisiones podría compensar. Es uno de los escenarios más temidos en los modelos climáticos actuales. Si quieres entender en profundidad qué significa eso para el planeta, tenemos un video dedicado exclusivamente a ese tema: la Tierra como máquina, el fallo térmico que nos acerca al punto de no retorno. Te lo dejamos en pantalla y en la descripción. Volviendo a los mamuts, según esta hipótesis, ayudan a prevenir ese deshielo de 3 maneras concretas. La primera es, al pisotear la nieve para buscar alimento, eliminan la capa aislante que actúa como manta sobre el suelo, permitiendo que el frío ártico penetre directamente en la Tierra. Los datos del Parque del Pleistoceno muestran que el suelo bajo nieve pisoteada es hasta 25 grados Celsius más frío que el suelo sin tocar. La segunda forma en que los mamuts ayudan a prevenir el deshielo es a través de las praderas de gramíneas, que los grandes herbívoros favorecen, reflejan más luz solar que los bosques oscuros de la tundra actual, reduciendo la absorción de calor. Y la tercera forma es, los herbívoros grandes aceleran el ciclo de nutrientes del suelo, favoreciendo el crecimiento de pastos que fijan carbono de forma más eficiente. La ciencia detrás de estos mecanismos es real y está documentada. Pero hay un número que cambia completamente la perspectiva. Durante el Pleistoceno, la densidad de animales en esa región era de aproximadamente un mamut por kilómetro cuadrado, más bisontes, caballos y renos. Y la estepa mamut no era una reserva pequeña, se extendía desde España hasta Canadá, millones de kilómetros cuadrados. Un estudio de investigadores de Oxford calculó que 3 zonas experimentales con 1000 animales cada una, con una inversión de $114 millones en 10 años, capturarían 72.000 toneladas métricas de carbono. Suena bien hasta que lo comparas con lo que la humanidad emite anualmente, alrededor de 37.000 millones de toneladas. Es decir, para tener un impacto climático significativo, necesitarías millones de estos animales distribuidos durante décadas por todo el Ártico. La ciencia de los mecanismos es correcta. La escala necesaria para que eso importe climáticamente está completamente fuera de cualquier horizonte realista. Entonces, cuando Colossal Biosciences proyecta que cada mamut generaría $2 millones en créditos de carbono, eso es una narrativa financiera más que una solución climática fundamentada. Los mecanismos funcionan. Los números reales no escalan. Y eso lleva a una pregunta inevitable: si el argumento climático no se sostiene a escala real, ¿cuál es el verdadero motor detrás de una empresa valorada en más de $10.000 millones, con la CIA como inversor? El negocio real no son los animales. En enero de 2025, la empresa Colossal Biosciences alcanzó una valoración de entre $10.200 y $11.000 millones tras cerrar una ronda de financiación de $200 millones. El financiamiento total acumulado supera los $568 millones. Es la empresa de biotecnología de desextinción más valiosa de la historia.
Y no ha vendido ni un solo animal. Entonces la pregunta lógica es, ¿qué están vendiendo? Para entenderlo hay que partir de una idea central. Cuando Colossal Biosciences intenta traer de vuelta un mamut o un lobo huargo, enfrenta problemas científicos que nadie ha resuelto antes. Para resolverlos, tienen que construir herramientas nuevas. Y esas herramientas, una vez construidas, tienen usos que van mucho más allá de los animales extintos. Ahí está el negocio real. El ejemplo más claro es uno que ya genera dinero hoy. Cuando los científicos de Colossal Biosciences intentaron leer el ADN antiguo de un diente de lobo huargo de 13.000 años de antigüedad, ese material genético estaba fragmentado, degradado y mezclado con ADN de otras especies. Era como intentar reconstruir un libro del que solo quedan confeti. Para hacerlo, necesitaron desarrollar software de inteligencia artificial capaz de ordenar millones de fragmentos de ADN, identificar cuáles pertenecen a qué especie y predecir qué efecto tendrá cada edición genética antes de aplicarla. Ese software existe. Se llama FormBio. En 2022, lo lanzaron como empresa independiente, con $30 millones de financiamiento inicial. Y en 2025 ya genera ingresos de varios millones de dólares anuales, vendiendo ese software a laboratorios farmacéuticos y empresas agrícolas que necesitan gestionar cantidades masivas de datos genéticos. Sus clientes no tienen nada que ver con el mamut ni con el lobo huargo. Simplemente necesitan la herramienta que Colossal Biosciences construyó para resolver su propio problema y la compran. El segundo ejemplo toca algo todavía más cercano a la vida cotidiana. Para traer de vuelta un mamut, Colossal Biosciences enfrenta un problema obvio: no pueden usar elefantas como madres sustitutas para cada experimento. Las elefantas están en peligro de extinción, su embarazo dura 22 meses y necesitarían decenas de ellas para las pruebas necesarias. La solución es construir un útero artificial, un dispositivo capaz de sostener y desarrollar un embrión fuera del cuerpo de cualquier animal vivo. Colossal Biosciences está desarrollando esa tecnología ahora mismo y planea lanzarla como empresa independiente. Pero pensemos un momento donde más aplica esa tecnología. En bebés prematuros, que nacen con 22 o 24 semanas y cuya supervivencia depende de equipos de cuidados intensivos neonatales, en medicina reproductiva humana, en investigación que hoy requiere animales vivos como sujetos de prueba. El útero artificial desarrollado para gestar un mamut es exactamente el mismo que podría salvar la vida de un bebé prematuro humano. Ese es un mercado de miles de millones de dólares. El patrón es siempre el mismo. Colossal Biosciences recauda capital prometiendo traer de vuelta especies extintas. Eso genera titulares, atrae inversores y justifica el gasto en investigación. En el proceso de intentar resolver los problemas científicos que la desextinción implica, construyen herramientas que tienen aplicaciones comerciales inmediatas en industrias completamente distintas. Los animales son el pretexto que financia el laboratorio. Las herramientas son el producto que genera ingresos reales. Y aquí entra un actor que no aparece en los comunicados de prensa de Colossal Biosciences, pero cuya presencia lo dice todo sobre la escala de lo que está en juego. In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, invirtió en Colossal Biosciences. Su división dedicada a biología sintética se llama BINAXT y su mandato es integrar las capacidades de la biología sintética en la defensa nacional. Su interés es la capacidad de escribir código biológico a escala masiva, de modificar organismos vivos, con la misma precisión y velocidad con la que se escribe software. Esa capacidad tiene aplicaciones en cultivos que resisten condiciones extremas, en materiales biológicos para uso militar, en sensores capaces de detectar patógenos en el aire antes de que se conviertan en epidemias. Y para entender por qué eso es urgente para una agencia de inteligencia, hay que mirar al otro lado del mundo. El BGA Group, el Instituto de Genómica de Pekín, respaldado por el gobierno chino,
está construyendo capacidades equivalentes en genómica a gran escala. Han secuenciado genomas de cientos de especies, tienen la mayor infraestructura de síntesis de ADN del mundo y son el competidor más formidable en la base técnica de todo lo que Colossal Biosciences está haciendo. La carrera por dominar la edición genética masiva es entre Estados Unidos y China. Los mamuts y los lobos huargos son solo el escenario visible donde esa carrera se libra en público. Hagamos el balance de lo que vimos hoy. Hay 3 lobos con rasgos de una especie extinta, hace más de 12.000 años, que llevan más de 18 meses vivos en una reserva secreta en Estados Unidos. La comunidad científica debate si son realmente lobos huargo o lobos grises modificados. Pero existen. Respiran. Cazan. Y eso no tenía precedente hasta octubre de 2024. Hay un mamut prometido para 2028, un tilacino para 2030, un dodo sin fecha. Son proyectos reales con avances reales, pero sin ningún nacimiento todavía. La distancia entre el hype mediático y la realidad del laboratorio es considerable. Y detrás de todo esto, no hay un proyecto de conservación financiado por amantes de la naturaleza. Hay una empresa de $11.000 millones que usa los titulares de mamuts y lobos extintos para construir la infraestructura biotecnológica más avanzada del mundo. El software ya se vende. Los úteros artificiales están en camino. Y la CIA lleva tiempo dentro. Los animales son la historia que el mundo necesita escuchar para que el dinero siga fluyendo. Las herramientas son lo que realmente se está construyendo. Eso es la desextinción en 2026.